Hola, muy buenos a todos, compañeros de la maestría en química para docente. Soy su compañero Sabedri, entonces voy a explicarle la, le voy a explicar la práctica número 2. Esto es una forma de guía, no dará 100% porque no tenemos tal vez el conocimiento perfecto para esto y tal vez porque nos falten algunas cositas que no tenemos aquí. Este es el tercer intento. Eh, Creo que esta vez lo haré bien. Entonces, en esta explicación verán cómo será el procedimiento. Bien, lo primero es que voy a leer el material para dar los pasos y algunos tips que he descubierto por mí mismo. Y sobre el procedimiento. Bueno, lo primero que nos dice que debemos tener un Matrax LME de 250. Bueno, aquí tenemos el Matrax LME de 250. Luego nos dice que debemos tener un vaso de 600 mililitros. No tenemos un vaso de 600 mililitros, pero tenemos un beaker de 1000 mililitros. Luego nos dice que debemos tener un tapón de goma número 6 con un gotero. Este es el tapón número 6 de goma que deben de tener cuando vayan a hacer la práctica. Este taponcito y este hoyito, más adelante le explicaré el procedimiento, cómo será. Luego nos dice que debemos tener un mechero de Bunsen. Bueno, pues tenemos el mechero de Bunsen. Luego dice que debemos tener un soporte universal. Este es nuestro soporte universal. Y luego debemos tener un termómetro. Este es nuestro termómetro. Es un termómetro que va desde los 0 a 200 grados Celsius. 200, de 0 a 200 grados Celsius. Eh, Luego de eso nos dice que debemos tener una pinza. Bueno, tenemos la pinza. Esta pinza nos ayudará a colocar esto aquí cuando hagamos la parte del experimento. Esto es porque cuando esto se llena de agua, esto aquí sube, pero con esto tapado y la pinza lo mantiene sujetado hacia abajo y hace que esto no baile o tambalee. Luego de eso nos dice que debemos tener una cubeta metálica o plástica. No tenemos una cubeta metálica, pero tenemos esa cubeta plástica. Yo la llené de agua para cuando vaya a hacer el experimento no perder tiempo. Bien, entonces, luego de eso, nos dice que debemos tener aire que está en el ambiente y luego nos dice que hay que tener agua de la llave y agua destilada. Bien, yo tengo aquí mi agua de la llave, que es esta, y luego hay que tener el agua destilada. Tengo mi agua destilada, que es esta. Y bien, el procedimiento nos lo da de la forma siguiente. Y también le voy a hacer cierto aclarante sobre cierta cosa. Nos dice primero que debemos colocar en un vaso aproximadamente 200 mililitros de agua destilada. O sea, se va a colocar aquí el agua destilada. Luego colocar el Matrax Meyer dentro del vaso con agua indicada de la siguiente figura. La siguiente figura nos indica que esto se llenará de agua, la llave, y esto se pondrá aquí adentro. Cuando ustedes vayan a hacer la parte, sigan el procedimiento. Junto con, claro está, con el tapón. Eh, Antes de colocar el agua destilada aquí, les recomiendo que deben de medirla en la probeta, por lo menos entre 100 o 90. ¿Por qué hay que medirla? Bueno, lo que he visto es que nos daría una exactitud a la hora de medir el volumen inicial y el volumen final en lo que tiene que ver la práctica. Luego nos dice que debemos preparar la cuba con agua de la llave. Tenemos la cuba ya, agua de la llave.
Y en el paso número 5 dice retirar la pinza y el termómetro. En el paso 6, colocar tu dedo sobre el tapón de goma con cuidado y con ayuda de una servilleta, paño, para sumergir de forma inversa al matrax dentro de la cuba, como indica la figura. Bien, ¿qué es lo que quiere dejar dicho esto aquí? Que cuando esto se caliente, debemos tener un pañito pequeño o una servilleta. Yo le recomendaría un pedacito de tela como este, porque recuérdense que esto va a estar caliente. Entonces, con el con el pañito o la servilleta que tiene, se va a tapar esto que está aquí, el hoyito. Entonces, al estar caliente, cuando lo volteen y lo sumerjan en el agua fría, no se va, esta agua que está caliente va abajo aquí y no se va a quemar. Porque el procedimiento dice que hay que durarlo un tiempecito y luego soltar hasta que se enfríe. Se lo digo desde ahora para que vayan anotando esa parte. Eh, También en lo que tiene que ver con el termómetro, cuando hagamos la medición de temperatura, por lo menos usted lo puede hacer cuando esté hirviendo, al punto de ebullición, colocar el termómetro para medir. O si quiere, lo puede hacer, dejar todo junto y después dejar el termómetro y tomar la medida. Yo le recomendaría que tomen primero la medida y la conocen en el cuaderno de cuánto tiene, y luego que el punto de ebullición esté hirviendo, pues ahí ven el cambio de temperatura, cuánto hubo, y así le dará más exacto. Luego dice que hay que, en el paso 7, quitar el dedo del tapón y enfriar al fondo del matra con agua. O sea, usted va a quitar el dedo del tapón, lo va a quitar aquí, va a dejar que se enfríe, ¿la verdad? Y luego va a absorber el agua que entra. O sea, va a entrar una pequeña agua por esta abertura que está aquí. Por eso es bueno, como le expliqué, medir primero el volumen antes de hacer el cosa, antes de hacer el experimento, porque así usted va a tener una medida exacta de cuánto volumen entró o si se perdió. Dice en el paso 7, sigue diciendo que el agua que deja entrar a una presión interna dentro del matraz, al igual que la presión atmosférica. O sea, ambas presiones se van a balancear, o sea, va a estar igual. Luego en el paso 8 dice colocar el dedo sobre el tapón y retirar el matraz de la cubierta. Es decir, que después que esto esté aquí, usted retira el dedo, te va a hacer presión, va a dejar que se enfríe, y luego va a entrar el dedo otra vez, y luego va a sacar otra vez. Entonces, en el paso número 9 dice marcar el matrax a la parte inferior del tapón de goma. Es decir, aquí lo vamos a marcar, lo vamos a retirar, y luego dice en el paso número 10, medir la temperatura del agua que está en el matrax. Esta es la temperatura final del aire. O sea, te va a retirar eso, va a medir. Luego medir en una probeta. Tenemos una probeta. No tenemos una de 200, pero tenemos una de 100. El, el volumen que se introdujo en el matrax. Por eso le dije antes que es mejor medir el volumen para saber si hubo un aumento o una disminución. Luego en el paso número 12, llenar el matrax con agua de la llave. Es decir, esto se va a llenar el agua de la llave, con agua de la llave, hasta la marca de la parte inferior del tapón de goma. O sea, donde usted midió, usted más o menos lo va a llenar hasta ahí. Y luego, para determinar el volumen total del aire contenido en el matrax durante el calentamiento y repetir el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder medir? Bueno, esto que está aquí por lo menos se hace con un marcador. No tengo el marcador, pero por lo menos el procedimiento usted lo verá y luego lo perfecciona ya. Entonces, sin más preámbulo, comenzaremos el procedimiento. Bueno, el procedimiento nos dice que debemos colocar aproximadamente 250 mililitros de agua destilada. Bien, si yo tengo 100, si yo tengo 100, entonces tengo que echar dos veces, 100, 100 y luego 50. Recuérdense que el punto de aforo es la rayita, un chin encima de la rayita.
Algunos dicen que a mitad, bueno, esa parte ya es tecnicismo o de precisión. Entonces, le dice que debo de agua destilada, 250 mililitros. Eh, Tengo más agua destilada, que el agua destilada usted la puede encontrar con el agua que venden sobre lo que es el agua de botellón o el agua que venden. Déjeme completar esto aquí con el agua destilada. Bien, entonces, como les dije, 250 mililitros de agua destilada que hay que medir en la probeta. Si yo tengo un beaker que me indica que son 250 mililitros, pues no tengo que medir, pero si quieren medir, pues mire. Entonces, no se ve el punto de aforo porque recuérdense que tiene que estar estable en la mesa, pero ya yo lo comprobé. Entonces, aquí hay 250 mililitros, pero en la medición lo haremos para que vean el procedimiento como. Entonces, recuerden el punto de aforo, al pasito, pasito, pasito. Eso. Tengo 100. Calculo 100 más. Eso. Falta un poquito. Ok. 100 más. Tenemos 200. Solamente nos faltan 50. Ok. Entonces, para terminar, nos faltarían 50. Calculamos los 50. Bueno, hay una pequeña diferencia ahí. Recuérdense que las probetas siempre son un poquito más precisas que lo que son los biqueros. Pero, ok. Tenemos 50. Y bueno, ya tenemos el primer paso hecho. Tenemos los 250 de agua destilada en nuestro matraz. Entonces, en el paso número 2 me dice que debo colocar el matrax, el Meyer, dentro de un vaso con agua que indica la figura siguiente. Recuérdese que la figura siguiente sería así. Pero primero, para que no le pase y tengan error, no lo hagan llenando el agua aquí y después colocarlo aquí. No, primero colocar el vaso y asegurarnos de que esto esté bien apretado para no crear accidentes. Okay. Lleno del agua. Según la figura me dice que no es mucho. Entonces, suponiendo el tapón, como indica la figura, entonces colocando suavemente al paso, al paso, al paso. Entonces, esto que está aquí es la pinza. Debo colocar el tapón número 6 con la pinza. Entonces, esto que está aquí
Debo de colocarlo aquí. Al paso, al paso, al paso, al paso. Bien, ya hemos prendido aquí. Son las 11:36. Debemos darle 5 minutos. Entonces a las 11:41 pues terminamos. Entonces vamos retirando. Recuérdense la medida de la presión en el punto de ebullición hasta que huye. Por lo menos tengo 28 grados centígrados. Voy a aumentar un poco más la llamarada. Recuérdense que esto es ensayo y error. Y hay que controlar la llamarada. Déjalo ahí, que hierva los 5 minutos. Como le expliqué, este mechero que está aquí no es muy bueno porque tiene fuga y no tiene una válvula reguladora. Por eso lo he colocado más arriba. Deben tenerlo en cuenta. Entonces, estamos calculando el tiempo. A las 11:41, pues lo quitamos. Solo damos 5 minutos. Veo que mi temperatura está aumentando poco a poco. Va llegando casi a los 30, 31. Bien, son las 11:38. Siento que está hirviendo el agua, pero no, no hay ebullición. Eh, Recuerden que el que debe de huir, según el manual, debe de huir la temperatura está aumentando y está llegando a los 40. Y el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados. O sea que habría que aumentar un poquito más la llamarada o dejarlo hasta que haya un... Sigue aumentando la temperatura. Allá le dará más exacto y mejor. Son las 11:40, pero no hay ebullición, así que podemos darle a que huya un poquito. Bueno, ha comenzado a ebullir. A lo que huye, me dice que debo retirar la pinza y el termómetro. Luego que termine, pinza y termómetro y colocarla con ayuda de una servilleta hasta abajo.
Bien, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a quitar el termómetro, vamos a quitar la pinza, vamos a coger el matrax, el Meyer, lo tomaremos con un pañito, lo vamos a sumergir y luego vamos a ver cómo entra la parte del aire. Pues ya hay una ebullición, pues vamos retirando, retirando. Como verán, la temperatura ha aumentado a los 40. Allá le va a dar más. Solamente esto es una pequeña práctica del procedimiento que van a hacer allá. Ese procedimiento, tapón, tapón, procedimiento, hasta el fondo, al paso, al paso, al paso. Retiro. Ahora veo la entrada del agua, ve cómo se está formando la evaporación. Sumerjo un chingo. Ok. Entonces, dice que, dice que eh, observe que en el punto 7 que está enfriando el matraz. Cuando el agua deja de entrar la presión interna dentro del matraz es igual a la presión esférica. O sea, hay que dejarlo que se enfríe ahora. Dejamos que se enfríe. Cuando se enfríe, o sea, que ya no haya gas, perdón, sí, cuando no haya evaporación, entonces sabremos que se ha enfriado y entonces va a ocurrir la condensación. Hay que dejarlo que se enfríe. Ya estamos en el paso 7. Luego que se enfríe vamos a usar el paso 8, que es volver a colocar esta parte que está aquí con el dedo. Lo vamos a hacer ahora con el dedo. Y entonces aquí lo vamos a sacar en el paso 8 y vamos a marcar el matrax. A lo que se enfría, bueno, no tengo un, todavía está caliente, no tengo un marcador, pero pueden usar lo que es un liquid paper para marcarlo o un resaltador también en la parte superior, digo inferior, perdón. Todavía está caliente, todavía hay que dejarlo que se enfríe un poquito más.
Aún está caliente. Queda lo que se enfríe un poquito más. Como le expliqué, esta parte de aquí de vapor me indica que todavía no hay un enfriado, o sea que después que se enfríe se va a ocurrir una condensación. Entonces vuelvo otra vez a vapor. Bien, esto ya está casi enfriado ya. Entonces estamos en el paso 8. Entonces retiramos. Meto el dedo, ¿se acuerdan? En el tapón. El dedo en el tapón. Procedimiento. Saco. Eso es. Entonces retiro el tapón. Paso 8. Retiro el tapón. Perdón, antes de retirar el tapón, marco, marco el, vamos a ver si se ve o no se ve. Marqué aquí. Marqué. Quito el tapón. Eh, paso 8. Quito el tapón. Paso 9, marcar el matra de la parte inferior de goma. Y paso 10, medir la temperatura. Medimos la temperatura. Medimos la temperatura. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos. Y medimos la temperatura. Estamos en el paso 10, donde dice medir la temperatura del agua, que está en el matrax. Esta será la temperatura final del aire, o sea, la temperatura 2. La colocamos en otra práctica aquí. Bien, aquí más o menos nos indica que hay alrededor de 40, hay 40 grados. Entonces ponemos punto en el paso 10, dice, medir la temperatura que está en el matraz. Esta es la temperatura final del aire. Entonces, 40 grados Celsius. Paso 11. Medir en una probeta el volumen 2 del agua que se introdujo en el matraz. Probeta, volumen 2. Recuérdense que nuestra probeta que tenemos es de 100, o sea que tenemos una probeta muy exagerada. Pero recuérdense que en el paso inicial medimos 200, 200, 250. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Tenemos 100, tenemos 100, 100. Recuerden el aforro. Pasé un poco ahí. No, recuérdense que esto es ciencia, es práctica y error. Bueno, ahí está la forma. Tenemos 100 y 100 son, son 200.
Ya llevamos 200. Última medición. Y bueno, aquí tenemos el aforro eh, ahí alrededor de 50. Ay, no, mentira. Perdón, no hay 50. Aquí hay 50. Bueno, hay una pérdida de uno. Diríamos que son 49. Bien, entonces nos diríamos que entonces son 249. Y dice en el paso 11, me llenar el matraz con agua de la llave hasta la marca parte inferior del tapón de goma para determinar el volumen total uno del aire contenido en el matraz durante el calentamiento. O sea que llenaremos con agua de la llave. Tenemos nuestra agua de la llave hasta ese punto que está ahí. Este punto blanco que está aquí. Creo que lo hice mal, porque creo que el punto tapón dice la parte inferior. Pero bueno, estamos casi acabando ya. Sí. Eh, entonces, pues, agua de la llave, busco algo más, agua de la llave. Bueno, cojo esta misma agua de la llave que está aquí. Entonces decimos que ah, vamos a llevarlo hasta los 250. Ahí hay 250. Entonces queremos llevarlo hasta hasta este punto blanco, 250. Entonces yo voy a medir en este otro vaso. Por lo menos voy a llevarlo hasta 150. Tengo 150 y aquí hay 250. Entonces, si llega y hacemos el cálculo, vamos a ver cuánto hay hasta el punto de aforo. Digo, hasta el punto de la goma donde llegó. Bueno, aquí decimos que hay 150 y aquí había alrededor de 150. Entonces, 250 mm, y restamos aquí 50. Entonces, aquí hay, eh, bueno, eh, supongamos 50 más 150. Entonces, aquí tenemos 300 mililitros. Ve, estaba en 150 y al llenarlo hasta aquí, que había 250, pues entonces aquí tenemos los 300. Entonces decimos que tenemos 300. Estamos en el punto 12. Hay 300 mililitros. Ese es el volumen. Entonces, tenemos todo listo. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, en el punto 3 dice calentar el agua a temperatura de ebullición, mantener durante 5 minutos y luego medir la temperatura 1. Entonces dijimos que había cuánto, que llegó hasta los 60 grados.
Y bueno, eso hay todo. Ahí tienen el cálculo, tienen el procedimiento. Entonces eso está en la página 23 y 24. Entonces ya en la página 25, pues solamente tienen que hacer el cálculo y la conversión. Este mismo procedimiento es parecido a lo que ustedes van a ver allá en el laboratorio. Ya con todo eso, nada más solamente hay que hacer los cálculos de la página, de la página, pues, de la página 25 y 26. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por prestarme atención. Eh, Soy su colega Saavedri y que viva la ciencia en su máximo esplendor.